Y estamos aquí de nuevo en Albion Online. No acostumbro a hacer esto porque, no sé, porque no me interesa. Pero bueno, en esta oportunidad me llamó muchísimo la atención un video de un creador de contenido de Albion Online que se llama Big Lips McGee. Bueno, no sé si lo pronuncié bien y si no, pues muchas disculpas, señor Don Big Lips McGee. Él subió un video de por qué Albion está muriendo, la conspiración detrás del declive. Del declive del juego. Me encanta el nombre y algunos lo criticarán y dirán, pues es que es muy tóxico eso, señores, toca hacer esas cosas a día de hoy y si no, ustedes no entran a los videos, la culpa es de ustedes. Pero bueno, entonces he decidido responder un poco a varios comentarios que le hacen el video, tanto, bueno, hay un poco de negatividad en esto, ¿no? Y quiero dar mi punto de vista. Entonces el video de él lo voy a dejar en los comentarios si me acuerdo. Ustedes saben que yo tengo una memoria súper papa y tal vez no me acuerde, pero lo voy a dejar abajo en los comentarios para que vayan y le den un vistazo. Tiene sus puntos de vista supremamente interesantes y vamos a hablar un poco de ellos. Este video va a ser largo, así que si usted es de los de TikTok, ponga música de TikTok de fondo, más o menos, pienso que más o menos. Listo, ahí se acaba el TikTok. Entonces ahora sí viene el video un poco más extenso. No olviden como siempre darle like, suscribirse al canal y activar la campanita como siempre. Y gracias a los que son miembros del canal y muchísimas gracias a todos por los superchats porque vamos comprando más cosas para hacer pan. Pienso yo que lo más sensato es que ustedes vean primero el video de él. Bueno, el problema es que no está subtitulado ni siquiera en inglés. Le recomiendo al señor Big Lips McGee que si quiere un mayor alcance, por lo menos subtitúlelo en inglés. No necesita traducirlo, solo subtitúlelo en inglés, que eso ya ayuda muchísimo. Entonces voy a tomar ciertos puntos que él trata ahí y los vamos a debatir un poco. Una de las primeras cosas que él habla es que la comunidad no está contenta con la última actualización. Esto ya lo he hablado y lo he mencionado en videos anteriores y es una reacción que también yo he notado. Aquí él al final del video dice que esto es como solo un paquete de conspiraciones que él va tomando, pero pues yo veo que se ha documentado bastante bien. Y la conspiración no necesariamente va alejado de la lógica, ¿no? Uno empieza a ver ciertos patrones que nos van encaminando a ciertas cosas. Pero bueno, entonces lo de los jugadores que no están contentos, esto es verdad. Ustedes pueden entrar a los foros, pueden entrar al Reddit, pueden entrar a los comentarios de muchos videos. Y ojo, Albion, al ser una comunidad más o menos tóxica, ¿no es cierto? Ya lo hemos hablado en otros videos. Pues esto es normal a veces, pero de verdad, con esta última actualización he visto muchísimo odio, tal vez, hacia el juego. Esto es algo que sí doy por sentado, yo lo he visto, porque yo visito mucho los foros y me gusta leer los comentarios de la gente, pero no hay una satisfacción con esta actualización. Entonces aquí creo que sí está acertado el punto que él trata. Otro punto que toca es el del aumento de jugadores. Ya hemos visto este gráfico más o menos de la cantidad de jugadores que se han conseguido a medida que iban avanzando las actualizaciones, que se iban agregando, por ejemplo, este formato del modo servidor o cuando salió en móviles. Todo esto aumentó la base de jugadores, pero como siempre a Albion le cuesta muchísimo retener a los jugadores por el full loot, y ya lo hemos hablado también en otros videos. Pero definitivamente esta última expansión no fue la locura y no trajo tantos jugadores. Sigue con una base de usuarios muy fiel, porque sí ha aumentado. Desde esa época de atrás se nota que haberlo sacado en móviles fue un exitazo, fue un puntazo, porque se han mantenido muchos jugadores desde ese momento. Entonces sí tiene razón que sí ha aumentado los jugadores, pero no han despegado como se esperaba. También habla sobre Stillfront Group, que es el grupo financiero que adquirió Sandbox Interactive, y bueno, habla que este grupo está enfocado más en inversiones de juegos móviles y juegos de web gratuitos, sobre todo, ¿no? Él dice que eso no es una buena señal. Ustedes saben que yo soy enemigo de los juegos móviles y ustedes dirán, Andrés, pero yo juego en móvil. Sí, pero es que al ser un boomer, un señor viejo, un señor rancio como yo, pues yo he visto muchas cosas de cómo se monetizaban los juegos y qué nos ofrecían por esos dineros. Y pues a día de hoy, bueno, hay muchas cosas que son extremadamente abusivas con todos ustedes con tal de sacarles un dinerito. Esto ha cambiado muchísimo. Entonces los juegos móviles y los juegos gratuitos se han pervertido de tal forma que a día de hoy muchos son basura, pero basura, basura. Hay casos muy concretos que son buenos títulos, pero la mayoría no están interesados en hacer un buen juego, no están interesados en crear una experiencia, en transportar a los jugadores y contar una historia, sumergirlos en tremenda narrativa, que no.
Solo les interesa a ver cuánta plata le pueden sacar a ustedes con skins, con micropagos, con gachas, con lo que sea. Entonces este es el problema cuando la empresa que compra Albion Online está completamente dedicada a estas compras de juegos móviles y juegos web. Y es que este es el panorama que más fácil se puede leer. ¿Por qué no han comprado, digamos, a THQ? ¿Por qué no han comprado, digamos, al loco de Stardew Valley? ¿Por qué no han comprado al loco? Porque no son juegos móviles. Y lo que está moviendo el dinero a nivel mundial por cantidades enormes son los juegos móviles y los juegos gratuitos. En otro video hablábamos sobre este tema y mencionaba que Candy Crush, que es un juego basura, que lo juega todo el mundo, mi suegra lo juega y ya va como en el nivel 2000. Para mí es una porquería de juego, pero ha generado más plata en Activision que casi todo lo que ha hecho Blizzard. O sea, World of Warcraft no se le puede ni acercar a los talones a lo que ha generado Candy Crush. Y es ahí que este grupo inversionista pues está enfocado en donde deja plata. No les interesa comprar jueguitos para sacar experiencias para los jugadores. Entonces esto es normal, ¿no? Porque hay empresas que se montan para hacer pan. Hay empresas que quieren invertir en verduras, en café, en cosas así. Ellos quieren invertir en juegos móviles. Entonces cuando fue adquirido por Stillfront Group, pues desde ese momento ya todos empezamos como a sospechar. Aunque en este video el señor Bill Lips menciona que Stillfront Group y nos muestra ciertos videos muy interesantes de estas. Estos son como unas especies de charlas que hacen para los inversionistas de Stillfront Group para decirles dónde está metida la plata. ¿Cómo funcionan estos grupos? Así de rapidez. Stillfront Group es una cosa. Es como mandado por ciertas personas y ellos buscan gente que metan plata para ir a comprar empresas o comprar cosas. Eso es lo que hace Stillfront Group. Entonces cuando hacen estos videitos que él muestra es que le están diciendo a la gente que ha metido mucha plata en Stillfront Group. Le dicen, bueno, sus ganancias van así, nosotros compramos esto con su plata y de pronto nos va a dejar más plata y esta es la intención de estos grupos de inversión. Entonces en esta parte del video dicen que ellos no van a intervenir en el juego, que ellos siempre se mantienen alejados porque bla bla bla, pero todos sabemos que eso es mentira. ¿Por qué? Porque siempre va a existir la presión al ser un grupo de inversiones, no un grupo de diversiones, que sería diferente, no, es un grupo de inversiones. Entonces ellos están esperando que el dinero se multiplique, que esas inversiones que tienen todos los inversionistas metidos en Stillfront Group se aumenten y así traigan más inversionistas y así crezcan más. Entonces esto es obvio que con el tiempo va a empujar al juego a hacer otras cosas. También puede ser que, no lo tengo muy claro, no sé cómo funcionó lo de Stillfront Group con Sandbox Interactive, pero en algunas de estas compras por lo general no se da el dinero completo, sino se les da también acciones a la gente de Albion. Por ejemplo, entonces puede generar esto una cierta presión, porque la gente de Albion, el señor Robin Jenkins y toda esta gente pues tiene también acciones, y si las acciones se van al piso pues ellos también dejan de ganar. A veces se hace mucho esta estrategia, no se les da el efectivo completo, sino se les da una parte en efectivo y otra parte en acciones. Así también se ven motivados a intentar subir el precio de las acciones de alguna forma. Ahí es donde se habla, y el señor Bill Lips también tiene razón, de crear presión sin crear presión, y esta es una de esas formas. Entonces como las acciones van cayendo, pues los 100 millones que tal vez les dieron en acciones ya no valen 100 millones sino valen 20. Entonces la gente de Sandbox también dirá, nuestras acciones están bajando. Ojo, esto es un panorama que no sé si es verdad que ellos les hayan dado acciones, pero es algo muy habitual en este tipo de compras. Entonces también se ven presionados a subir un poquito, a mejorar eso, porque ya sus acciones no valen tanto, ¿no es cierto? Otra cosa que habla también que tiene mucha validez es sobre las lecturas de estos grupos con respecto a los juegos. Y es algo que es lo que más nos aleja y más nos espanta de este tipo de compras. Y es que esta gente, olvídese que la gente de Stillfront Group va a ir a jugar a Albion para ver cómo está. Olvídese. Ellos ni por error, yo creo que nunca han jugado videojuegos en su vida. De pronto Candy Crush son una de esas ballenas. Entonces lo que hacen ellos es leer estadísticas, y eso sí lo tengo clarísimo, eso lo hacen muchísimas empresas. ¿No han visto que a día de hoy se crean juegos que usted ni siquiera entiende, pero parece que solo están hechos a base de estadística? Que a los niños de hoy les gusta el Battle Royale, sacan un Battle Royale, que les gustan las cosas extremas, que les gustan los pelos de colores, que les gustan las patinetas, que son solo estadísticas, y hacen juegos basados en esas estadísticas. Aquí es lo mismo. Aquí la gente de Stillfront Group, ellos solo ven gráficos y dicen, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se bajó? No, lo que pasa es que suban esa línea. Ellos no tienen ni idea qué está pasando en el juego.
Entonces, todas las decisiones que van tomando esa empresa es a base de esos números, no a base de conocer sus productos a profundidad y ver cómo se puede mejorar. No, ellos solo dicen, necesitamos subir esta línea. Hay mucha gente, por ejemplo, en una parte dice que hay una retención de gente bastante alta que gasta algo de dinero, entonces ellos dicen hay que aumentar esta base de jugadores para que gasten más dinero, o tal vez estas mismas personas intentar jalarles más plata todavía, y pues bueno, así es que ellos ven todo. Ellos no lo ven más, no, ni siquiera esperamos que se pongan a jugar al Albion. ¿Será que alguno de estos de Stillfront Group los gankearon allí en zona roja, llegando a caerle con una burrita llena de material? No creo. Entonces esta gente no tiene amor por los videojuegos y es uno de los grandes conflictos que siempre vamos a tener. Y aquí yo pregunto, señores, las únicas personas que pueden defender esto son los inversionistas de Stillfront Group. De resto somos videojugadores, nosotros tenemos un amor por los videojuegos. Bueno, por lo menos yo estoy hablando desde mi punto de vista y otras personas que conozco. Y esto no lo tienen esos inversionistas, ellos no tienen amor por los videojuegos. Tienen amor por el dinero y las ganancias. Ahí es donde chocamos de forma enorme. Tal vez nosotros somos unos ingenuos, idiotas, que amamos a Albion. Nos gusta. Ya ahorita pues he perdido un poco de amor. Parece que me hubiera engañado con otro. Entonces ya no es lo mismo. Y a uno le da como olor. ¿No? Dice, no, mi juego que tanto quiero y eso. Pues yo creo que ellos se ríen de eso. Y se quieren el juego. Qué ridículo. Eso sí, lo que importa es la plata. Pero bueno, esto es un tema súper extenso que ya lo he tocado en varios directos y en varios videos. Por cierto, hay algunos subtitulados en inglés. Si alguien está viendo esto, algunos dicen CC, busquen por ahí. Más adelante también habla de la motivación que tienen de conseguir más dinero o qué otras formas se pueden impulsar para que el juego empiece a generar más ganancias. Y pues bueno, y tiene razón que de verdad se han metido ciertas actualizaciones en las cuales estoy seguro que muchos de ustedes dicen, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y lo llevamos viendo desde hace rato, ¿no? Por ejemplo, lo de la guerra de facciones, esto es algo que me sorprende. El señor Big Lips lo menciona, yo no tenía ni idea o no lo recuerdo. Y es que yo no sabía que la guerra de facciones estaba todo nivelado. O sea, que tenía IP level o E-level cap. Yo no tenía ni idea de eso. Y que siempre era full loot en todas las zonas. Yo no tenía ni idea de esto. O sea, sinceramente, yo pensé que la guerra de facciones era como la que jugamos ahorita, pero no. Y se supone que luego quitaron eso y pues la gente que se vio más beneficiada fueron los jugadores de nivel alto. Porque sí, en guerra de facciones siempre llega un combito de 3 personas 8-4 y es durísimo tratar de ganarle uno, ¿no? Aunque uno no pierda el set, pero es durísimo. Aquí también me parece interesante el punto de vista que él pone de premiar a estas ballenas, porque comprar un set de estos más o menos representa como unos 100 millones, un set 8-4, pero también podríamos tomar un punto que se mencionaba en otra actualización y es premiar a la gente que va al endgame del juego. El endgame es tratado de muchas formas en diferentes géneros, pero en este en particular es ¿qué hace usted cuando llega a los máximos niveles del juego? ¿Qué tenemos para hacer? Y pues es una de las excusas que tocaba habilitar este tipo de situaciones para que la gente que ya ha llegado al máximo nivel y son los mejores pues tengan algo que hacer, porque si no hay nada que hacer. Esto también lo podemos vincular con las nieblas, porque ahí es donde se encuentra muchísima gente 8-3 y 8-4. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no necesariamente es un endgame. ¿Por qué? Porque usted puede subir a esos niveles y puede tener eso sin saber jugar. Y entonces aquí es algo de conflicto que encontramos. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Sí, usted puede abrir una cuenta nueva, se gasta $800,000 comprando oro, lo cambia todo y compra tomos de conocimiento como si no hubiese un mañana en todas las ciudades, compra todos los tomos de todas las ciudades, los usa y pues ya llega su personaje a 120 y bueno, una locura. Y usted ni siquiera sabe tirar un poder. Este es el conflicto que tenemos los viejos amargados como yo con las generaciones nuevas. Esto es pay to win. Pero bueno, ya les han trabajado, o sea, esta labor que han hecho con ustedes durante tantos años para que ustedes digan que no es pay to win, es pay to fast. Esto es pay to win. Una persona que tiene una 1.000 millonada y compra 1.000 millones de tomos es infinitamente superior, por lo que sea, al lado de una persona que comienza el tutorial mañana. Es que es infinitamente superior. Pero bueno, eso es otro tema que se podría llevar muchísimo más allá. Entonces aquí no lo había percibido así,
También menciona algo sobre los recursos pristinos y este punto sí me parece súper interesante y aquí es donde empieza a segmentar a la comunidad y parece no querer agregar nuevo contenido para todo el mundo. A mí me parece extrañísimo esto. Yo entiendo el valor que dieron los recursos pristinos y me parece hasta cierto punto inteligente. ¿Por qué? Porque no tienen una evaluación tan grande como otros recursos. Pero pues no todo el mundo puede ir por ellos. ¿Sí? Solo ciertas personas, ciertos gremios, a ciertas horas, en ciertos momentos. Hay gente que tal vez... Y esto yo sé que va a generar conflicto porque siempre tenemos en esta pequeña toxicidad de Albion la gente que la tiene muy grande y solo se la pasa en zona negra porque la tienen enorme, dinosaurica, y los que la tienen súper pequeña que solo se la pasan en zona azul y zona amarilla. Entonces hay gente que tal vez solo se la pasa en zona azul y zona amarilla porque son súper casuales o son súper noobs, no son tan pro como los demás y pues jamás han visto un recurso pristino, jamás van a ver el tracking, jamás van a ver las cosas de gremios, jamás van a ver las dungeons avalonianas y esto me parece un poco contradictorio. En un juego que quiere llegar como una mayor cantidad de gente, crear contenido solo sesgado para cierta zona no me parece positivo y nunca me lo va a parecer, pero bueno, ¿no? Lo mismo se menciona en una parte lo de las armas cambiaformas o las shapeshifter. Y yo pienso lo mismo, o sea, es un arma nueva que llega al juego, pues no todo el mundo las puede coger, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diversión? Que sí, que el juego está hecho con la economía base de los jugadores. Pues, no sé, a medida que pasa el tiempo, ya va cambiando mi forma de pensar de esto, ¿no? Porque sí, la economía puede estar creada por casi todos los jugadores, pero cuando le meten a uno tremendos nerfeos en mercado negro, tremendos nerfeos en todo lado, pues ya no es girada por nosotros, ¿no? Es girada por un señor superior. Es el que está haciendo todo, ¿no? Y entiendo que lo hacen para equilibrar y yo no sé, vean, o sea, sinceramente, aquí voy a meter un pedazo conspiranoico, pero sinceramente yo no sé si de verdad hay tanto exceso de dinero. Yo creo que sí, pero me parece que se ha convertido en el chivo expiatorio para hacer todo. Que hay demasiada plata en el juego, que eso es una locura, que vamos a acabar con todos los sumideros, vamos a nerfear HCS, vamos a nerfear las mazmorras, vamos a nerfear el mercado negro, vamos a nerfear el loot, vamos a aumentar lo que se rompen las cosas, vamos a meter las armas Awakened para quitarle más dinero al juego, vamos a meterlo de los niveles 120, que a mí me parece, bueno, me parece esto terrible. O sea, no me quejaría de los niveles 120 si no pidieran plata para subir los niveles. Y solo pidieran fama, pero piden plata. Y si usted no tiene plata, ¿qué pasa? Ah, bueno, espero tenga plata. Entonces, se han metido muchas opciones con este tema principal. Todo el rato se la pasan hablando de los sumideros de dinero que necesitan bajar la inflación. Pero es que ha sido una locura. Ha sido una locura. ¿Por qué aumentaron el uso de las reliquias, las runas y las almas? Porque hay mucha plata en el juego y todo el rato es así. Yo espero esto sea verdad. No estoy diciendo que sea mentira, sino yo espero sea verdad porque es que nos tienen pero podridos. Y a la final me pongo a pensar, ¿qué pasa y qué importa si hay mucha plata? Pues que la gente compre todo, ¿no? Que todos podamos irnos 8-3 fácil y todos nos vayamos por allá a darnos contra todo el mundo y todos compremos los bastones cambiaformas y ¿no sería bueno? Pues no sé, o sea, a mí me parece que sería más divertido para la gente y más entretenido. Y es un punto que voy a tocar en mi reflexión final del video. Entonces, lo que sí ha agregado estas actualizaciones, y ustedes deben reconocerlo porque me lo han dicho muchísimo, es un sentimiento de injusticia. Las nieblas me parece que ha sido el mayor sentimiento de injusticia con el que se ha impregnado el juego. Las quejas por que me encuentro un 8.4 y un 8.3 son enormes. No son poquitas, son enormes las cantidades. Son muchas las quejas debido a este tema. A la gente no le gusta. ¿Alguien se quejaba de corruptas? No. ¿Alguien se quejaba de Hellgate? Pues sí, siempre. Porque es difícil balancear el juego porque siempre hay un healer o algo roto. Pero siempre estaba como ahí. Pero es que esto de las nieblas, la queja ha sido enorme. Ya uno se va acostumbrando y bueno, también la excusa, ¿no? Es que como todo el mundo ratea, toca darles a todos los 4-1 con ese C8-4 porque de pronto trae 79 millones de recursos. Bueno, esa es la excusa de todo el mundo. Entonces el sentimiento de justicia sí ha crecido. Albion nunca ha sido justo. Y es que si ustedes no se fijan, el juego ha cambiado mucho porque lleva una época en que sí trataban como equilibrar la experiencia, mejorar muchas cosas, mejorar una gran cantidad de apartados para que la gente tuviera una mejor experiencia. Pero ahora
todo se enfoca en cambiar. Que cambiar esto, que bufar, que nerfear, que subir, que quitar, que aumentar. Todo se basa en eso. Por ejemplo, lo de las islas personales, que sí, que ahora todos tienen islas y yo... Pero venga, faciliten un poquito pues poder recolectar y todo eso. No, eso no. Eso sí, no, ahí no meten nada. Ahí no meten mano porque no, eso es muy difícil, eso no se puede. Y pues obvio que hay personas que excusan esto, no, que la economía se daña. ¿Cómo se puede dañar la economía? Tenemos un premio casi triplicado desde cuando yo comencé a jugar. El premio cuando yo empecé a jugar era 6 millones, ahorita está como en 20. O sea, se ha multiplicado por 3. La economía es durísima y el juego ha cambiado para volver a las armas básicas, las baraticas, las económicas, volverlas casi basura, inútiles. Las armas cambiaformas son muy potentes, si se saben manejar y si se suben los niveles ni se imaginan. Entonces, pues ya dejen de pensar en que equilibrar el juego, que la economía, ¿qué pasa? ¿Sí? Si se vuelve nada, pues metan cosas estéticas, comprar una casa increíble como la de Dragon Ball, que cuesta 30.000 millones de plata, métala ya para ponerla en la isla y nos gastamos 30.000 millones, bueno, se lo gastan los que tienen, ¿no? Que tenemos unas decoraciones, que una skin exclusiva para el mamut que vale 50.000 millones de plata, pues métala ahí y listo, la compran y la gente se gasta la plata y pum, quemada esa plata. Pero no afecten todo lo demás y esto sí lo he visto constantemente. Y en vez de estar haciendo esto, busquen cómo mejorar la experiencia del juego, por favor, que sea mucho más divertido para todo el mundo. Sobre todo para la gente PvP que se matan, es que juegan mucho tiempo allá, hágalo mucho más divertido, pero también hágalo a la gente PvE. Y aquí hay una frase que me encanta que menciona este señor y dice: lo mejor de Albion Online ya se vivió. Y esto es una sensación que yo también he tenido, pero espero estar totalmente equivocado y que más adelante con una actualización nos callen la boca y mejor dicho. Pero yo también he sentido eso, o sea, viví una época en que Albion Online, aunque era muy conflictivo, se han mejorado muchas cosas, pero el sentimiento era como más satisfactorio. A día de hoy, no sé, siempre hay cosas que uno como que no, ¿por qué? No hagan esto. Pero antes, no sé, yo también tenía esa sensación. Y otra frase que dice el señor, muy interesante, es que Albion Online es un buen juego, pero podría ser mejor. Bueno, y ya lo pone un poquito más negativo cuando dice, y lamentablemente nunca lo será. Bueno, entonces este video me parece un aporte interesante. Los comentarios en Reddit y los comentarios del video valen la pena. Si ustedes medio manejan un poquito de inglés, utilizan ahí los traductores y ahí como para que se den una idea. Pero la gente está en un apartado de negación. Hay mucha gente que sigue queriendo el juego, a mí me encanta, a mí Albion me sigue gustando. ¿Es el mejor MMORPG? No. Y no, hay mejores. Es que es muy nice, es muy bonito, es muy agradable, pero sí está cambiando de una forma que parece no nos va a llevar a un buen puerto. Y es que hay algo que no han entendido, es que no entienden. El amor por el juego es lo que lo hace gastar a uno dinero. En la mayoría de títulos, ustedes porque compran skins en League of Legends, porque ustedes aman League of Legends, ustedes se han reído mucho con sus amigos, han pasado tardes increíbles. Ustedes están enloquecidos, aman a ¿cómo se llama eso? Bueno, no sé, esos personajes de League of Legends, Coquito. Ustedes aman a Coquito, quieren su ropita, saben la historia. Ustedes están fascinados por el juego y quieren gastar un poco de dinero porque les ha entregado o les ha devuelto una satisfacción enorme. ¿Qué pasa con Fortnite? Lo mismo, la gente se siente súper maravillada y dice, no, yo la paso súper bien, es genial y tal. Compran esas skins que hay unas horribles, pero las compran. La gente invierte en dinero en algo que lo hace sentir bien. Pero intentar generar frustración para invitar a los jugadores a pagar más porque las estadísticas y el neuromarketing dice que toca hacerlo, luego ocurre el clásico desgaste, que el jugador ya está aburrido, está presionado tanto que abandona el juego y se va. Y esto entra en conflicto enormemente con las empresas inversionistas que no tienen límites en las ganancias. No se imaginen que estas empresas van a decir, ganamos 1.000 millones, estamos bien. Bien, no, ellos quieren después 2.000 millones. Se ganan 2.000, quieren 20.000. Es capitalismo, ¿no? Es capitalismo y vivimos en él. Y todo este tipo de situaciones no ocurre solo en el mundo de los móviles, que para mí es nauseabundo, yo odio casi todo lo de los móviles, sino también ocurre en toda la industria de los videojuegos. Es un movimiento muy actual. ¿No vieron que Sony hace poco me enteré que estaba desarrollando 12 juegos como servicio?
Ojo, no lo mencionaban como estamos haciendo 12 nuevas IPs, no, 12 juegos como servicio. Terrible, ¿no? Es un movimiento que está cambiando la industria, pero hay algo que he aprendido en estos 45 años que llevo en el planeta Tierra, de los cuales llevo 37 años jugando videojuegos, es que nadie parece valorar lo importante que son los mismos videojuegos. No son las ganancias el único pilar de un buen negocio. Lo más importante es la IP y la franquicia, cómo tratas esa propiedad intelectual. Y yo creo que el mejor ejemplo de esto es Nintendo. Después de tantos años sigue tratando sus juegos con respeto. ¿Recuerdan la época de Wii U donde Nintendo no vendía ni papa y fue un fracaso? Ellos siguieron metiéndole la ficha y sacaron The Legend of Zelda Breath of the Wild, juegazo. Bueno, más o menos, a mí casi no me gustó, pero es un juegazo. Sacaron Super Mario 3D World, sacaron Splatoon. Ellos sacaron muchos juegos y muy bien cuidados y muy bien mimados, sabiendo que no iban a generar tanto dinero como lo generaron en la época de Wii y como lo iban a generar en la época de Switch. Solo mimaban y hacían lo mejor con cada franquicia. ¿Qué ha significado esto? Al pasar de los años, que ese juego, que tal vez no les dejó mucha plata, aportó para que su franquicia, su IP, su núcleo central elevara más el valor. Por eso a día de hoy Mario Bros es una cosa valiosísima. No Super Mario 3D World ni Super Mario Wonder. No. Mario Bros. La marca como tal tiene un valor increíble. Y no solo Mario, también Zelda, Metroid, Splatoon, Super Mario Kart, Kirby. Bueno, esta gente tiene de todo, ¿no es cierto? Y ustedes lo recuerdan ahí como, bueno, pueden que no sean juegos para usted, pero ustedes tienen el recuerdo de algo bueno. Y podríamos contrastarlo un poco con las competencias que son en el mundo de las consolas, que son como Sony y tal vez, bueno, podríamos meter a Microsoft, Xbox y tal vez a Steam, ¿no? Ellos también tienen juegos buenísimos, como son God of War, The Last of Us y The Last Guardian, que para mí me parece increíble, de PlayStation. Y son juegos fabulosos, son increíbles. También tenemos el caso de Microsoft con Halo, con Gears of War y tal vez ahorita con Sea of Thieves de Rare. Son juegos increíbles que a medida que pasa el tiempo, pues bueno, son excelentes. Y en el otro lado también tendríamos, por ejemplo, Steam con Half-Life y Left 4 Dead 3, ¿no es cierto? Que son juegos fabulosos. Portal también es muy bueno. Y estos juegos son 10 de 10, son espectaculares. Pero las IPs nunca han sido tratadas con el mismo mimo que las ha tratado Nintendo. No tratan de luchar para que esto se convierta en algo más potente que solo generar plata. Y este es el problema que estamos viendo con el juego de Albion Online. No están dándole el valor agregado al juego para hacer algo increíble. Y puede soñar cualquier persona que tal vez tenga algo de ingenuidad, que podría llegar a superar a World of Warcraft o Guild Wars 2 o en alguna de sus épocas anteriores, pero con estas decisiones a día de hoy que están empezando a tomar, lo veo muy alejado, porque no está esforzándose en crear la mejor experiencia para todos los jugadores, para los jugadores nuevos. Y esto lo vemos en cosas sencillísimas como no agregar nuevos dungeons, no mejorar las HCEs, no mejorar su contenido PvP para todos los jugadores de otras formas instanciadas. Solo se están creando sesgos jugables con la excusa de tenemos que reducir los sumideros de dinero, tenemos que mejorar el endgame para los mejores jugadores. No están intentando conseguir más amor por parte de la comunidad al juego, no, solo están preocupados por dirigirlo de cierta forma que puedan conseguir un dinero extra. Pero este es el precio que hay que pagar al pertenecer a un grupo de inversiones. Ahí es donde estamos. Cuando Sandbox Interactive perdió su independencia, pues la perdió. Entonces yo no soy negativo. Bueno, sí soy negativo. Seamos sinceros. Tal vez el señor Bill Lips está en un momento un poco, pues, como que aburrido, ¿no? Que le da a uno saber que algo que tanto ha disfrutado, pues está como yendo por lugares que no puede resultar muy bien, y pues uno resulta haciendo comentarios que tienen toda la validez del planeta. No todo es felicidad. Había gente que decía eso es muy malo para la imagen de Albion. No, le están echando la culpa a los le están echando la culpa a la gente de hacer ver mal el juego y no a los desarrolladores que están tomando malas decisiones. No, pero venga, ubíquese, ¿no?
Ubíquese, en uno solo da la opinión, oiga, a mí no me gusta y ya. Y la gente, no, usted solo tiene que decir que las cosas son bonitas y si no, no diga nada. ¿En qué mundo viven? Por favor, necesitamos las dos caras de la moneda para tener una opinión. ¿No les gusta tener opiniones? Y usted no está a favor de mi opinión, pues es totalmente respetable y eso es lo interesante de una discusión. Discutir es plantear sus puntos contra mis puntos y contra los puntos de todo el mundo. Eso es discutir, hablemos de eso. Ya, eso es lo que estamos haciendo. Entonces me parecía curioso como atacaban un poco al señor Bill Hicks. Me parece que la gente vive en un mundo que pasa hoy, no sé qué pasa, en un mundo fresa. No sé qué les está pasando, pero bueno. Entonces, un poco extenso el video, pero es complicado todo lo que va pasando y ya me habían mencionado ustedes que el señor Coco y el señor, ahí cómo se llama Mogdon y inclusive el señor Ecuart, ciertas cosas han dicho que como que no les ha convencido, pero pues no es que uno come esto también, entonces toca cuidar lo que uno dice. Nosotros también estamos presionados sin estar presionados. Entonces no olviden que si les ha gustado este video, denle like, suscribirse al canal y activen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. No sé, seguiré hablando de cosas. ¿Quieren que hable de algo en particular? Escríbanlo en algún lado. Yo lo leeré. Nos vemos en el próximo video. Chao.